Bueno, chicas, voy hablando un poquito. Eh, no sé si me escuchan bien. Sí, yo Sí, escucho. Bueno, sí, vamos sí. hablando hasta que aparezcan las demás. Bueno, entonces vamos a empezar directamente con esta guía que es la célula. Creo que no está activada en el campus, pero ya la voy a activar ahora cuando terminemos para que se puedan descargar en la fotocopia. Cualquier cosa con la guía anterior, yo hice un video, pero podemos hacer otra videollamada para moléculas biológicas. Esa guía en realidad no es que haya un tema que les van a tomar de moléculas biológicas, porque es más que nada, si ustedes vieron el video, estuvieron leyendo, es más muy químico. Pero lo que pasa que en la facultad sacaron ese tema en química y no lo dieron más. Entonces, por ahí con biología se necesita saber qué es la glucosa, qué es un lípido. Entonces, por eso les daba ese tema, ¿sí? Porque van a decir dónde está metido eso. En realidad, no está en ningún programa, pero para biología se van a dar cuenta que van a necesitar saber qué es un fosfolípido, qué sé yo, el ADN. Igual son cosas que vamos a volver a retomar en cuando veamos toda la parte de biología. No es que no se ve más eso, pero se necesita tener una idea de un poquito de lo que son las moléculas orgánicas. Por eso ya lo paso y voy directamente a la célula, porque vamos a estar bastante tiempo con esto. Y es, digamos, lo más importante y lo que más les van a tomar. O sea, no me voy a detener mucho en moléculas biológicas, siendo que lo pueden leer de la fotocopia y está el video y hay un montón de videos para ver. Siempre cualquier pregunta, háganmela. ¿Sí? Está el WhatsApp, está el campus, está, qué sé yo, el Facebook, lo que sea. ¿Sí? Y están estos videollamadas que la podemos hacer y solamente para dudas, nada más, ¿sí? Para sacar dudas. No sé si había alguien más. ¿Quién está? Anto, Daniela, Martina, Nair. No sé si había alguien más. A ver. Me parece que ahí estamos todas las que estábamos recién. Bueno, eso lo quería saber. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces empezamos con la célula. La célula es, o sea, la definición básica es la unidad anatómico y funcional de los seres vivos. O sea, es lo más básico, ¿no? De algo que tiene vida. Porque ya, si ustedes se acuerdan de las unidades jerárquicas, lo anterior que era molécula y átomo, o sea, y eso no está caracterizado como que tiene vida una molécula, ¿sí? Entonces, para que tenga vida, tiene que ser por lo menos, o el individuo tiene que estar constituido por una célula o más. Entonces, la unidad mínima, vieron que está todo el tema este del coronavirus, del virus, que lo que siempre dicen que el transportador somos nosotros. ¿Por qué? Porque el virus por sí solo no tiene vida, ¿no? Entonces, ¿qué es solamente? Y es ADN o ARN, que tiene justo ARN, y una molécula de proteína y nada más, no tiene más nada. O sea, necesita sí o sí para reproducirse, sí o sí una célula, porque la célula es la que se considera como una unidad de los seres vivos. Anatómico porque es lo que nos da la estructura, o sea, es como un ladrillo, una pared con ladrillos, ¿no? Uno al lado del otro, y bueno, es un organismo multicelular. Pero las bacterias, hay algas unicelulares, hay protistas que son unicelulares y bueno, son considerados individuos, ¿no? Bien, entonces para que sea un individuo vivo tiene que estar constituido por una célula. Y funcional porque hay un montón de funciones
que se producen dentro de la célula. Una vimos, por ejemplo, el metabolismo, que es el conjunto de las reacciones químicas de todos los individuos. Entonces, importantísimo la parte funcional y todo lo que pasa dentro de una célula. Hay dos tipos de célula, ¿sí? Hay dos tipos muy grandes, dos modelos, ha caracterizado dos modelos, que es procariota y eucariota, ¿no? O sea, los seres vivos tenemos o una célula o la otra. No podemos tener en nuestro cuerpo los dos tipos de células. Si yo tengo una célula procariota, o sea, vieron que nosotros somos eucariotas. Bueno, si nosotros tenemos una célula procariota, no es nuestra, sino que es algún individuo, ¿sí?, unicelular que está viviendo en simbiosis con nosotros, que pueden estar, porque pueden estar en el núcleo intestino, pueden estar en la piel, en nuestra garganta, ¿no? Pero no es parte nuestra, ¿no? Si yo tengo las células eritrocitos, que son los glóbulos rojos, no tienen núcleo, no es una célula procariota. Es una eucariota que tiene una, digamos, una modificación en su estructura celular para no reproducirse, para que no tenga núcleo, pero nada más. Entonces no puede ser un individuo que tenga las dos, ¿no? Puede vivir en simbiosis, como hacemos nosotros, con otro organismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, las células procariotas corresponden a dos individuos. Perdón, mis perritos me están haciendo pesar. Entonces hay de dos tipos, células procariotas, que, como les comentaba, son individuos que pertenecen a dos tipos de dominio. El dominio es la primera clasificación que se realiza de los seres vivos en base a esto. El dominio, arqueobacteria y a las bacterias, que también lo pueden encontrar con el nombre eubacteria. Esas pertenecen a las células procariotas, ¿no? Las bacterias, que la mayoría realizan, son heterótrofos, ¿no? O sea, que consumen materia orgánica, pero algunos habíamos visto como las cianobacterias, que lo que hacen es realizar la fotosíntesis. Por eso les dicen algas azul verdosas, porque antes se pensaban que eran algas, ¿no? Pero no, después se descubrió que son procariotas, pero que tienen clorofila, ¿no? O sea, realizan la fotosíntesis. Y las arqueobacterias también tienen célula procariota y esas, la mayoría, hacen quimiosíntesis, que son una parte de autótrofos, ¿no? Bueno, son las más pequeñas, las procariotas, tienen un tamaño de 1 a 10 micrómetros. Son mucho más chicas que las células eucariotas. Ahí vemos un dibujito de una célula procariota. Todos los procariotas son unicelulares. Todos, no hay excepción. Todos unicelulares, ¿no es cierto? Y ahí vemos que tiene un citoplasma, ¿no? Tiene un citoplasma que es el medio acuoso que está dentro de la célula. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una membrana plasmática. Todas las células, ya sea procariota o eucariota, tienen membrana plasmática, o celular, que es lo mismo. Esa membrana plasmática, ahí vamos a ver, si llegamos ahora, vamos a ver que es una bicapa de fosfolípidos. Bien, que está en el videíto de moléculas orgánicas. Ahí explicadito. Una bicapa de fosfolípidos, ¿no es cierto? Bien, entonces la membrana plasmática que está en todas las procariotas y en todas las eucariotas, en todos, ¿no? Este, por ejemplo, es un Escherichia coli, que es la más representativa, digamos, que esta bacteria
vive principalmente en simbiosis, en una relación en el intestino, por ejemplo, de los mamíferos, más que nada en el ser humano. Y cuando hay una contaminación fecal, o sea, uno va al baño, ¿no? Y no se lava las manos, no solamente se puede, al no lavarse la mano se puede transmitir un virus, sino que también podemos tener una contaminación fecal. Este individuo, Escherichia coli, va a un alimento, va a tener los medios para reproducirse y yo me como ese alimento y me puede dar una intoxicación. ¿Sí? Entonces es muy representativo, lo van a escuchar varias veces a este Escherichia coli o Escherichia coli, porque también produce el famoso síndrome urémico hemolítico en los niños. Así que cuando se produce esta contaminación. Bien, ¿qué también encontramos en las procariotas? Una zona que se llama nucleoide. Ojo que nucleoide no es nucleolo, no es nucleolo, sino que nucleoide es una zona en la cual se encuentra el ADN, ¿sí? El material genético de las bacterias, nada más. No es una estructura membranosa ni nada parecido, sino que solamente el lugar en donde encontramos el ADN, que en este caso es una molécula solita, ¿sí? Solamente tiene un único cromosoma, que no está asociado a proteínas ni nada por el estilo, y es una molécula circular y cerrada. Acá se ve como toda media enroscada ahí el ADN, pero es una sola molécula y es circular y cerrada, ¿no? Bien, ¿qué más encuentro en este citoplasma, en este medio acuoso? Ribosomas. Los ribosomas síntesis de proteínas hacen, o sea, hacen proteínas. Síntesis, acuérdense que es hacer, es formar, ¿sí? Entonces, hace la síntesis de proteína. ¿Qué hace? Une los aminoácidos, ¿sí? Un aminoácido al lado del otro, eso va haciendo ribosomas. Que esa información, ¿quién? ¿Por qué? Hace ese aminoácido uno al lado del otro, o sea, produce proteínas. Porque la información viene del ADN a través de una molécula de ARN, que vamos a ver más adelante. Pero acuérdense ahora, síntesis de proteínas, ¿no? En los ribosomas. Los ribosomas también son mucho más pequeños que los ribosomas que tenemos nosotros en nuestras células eucariotas, mucho más pequeñitos, pero la función es la misma. Importante también la pared celular. La pared celular es de una proteína que se llama péptidoglucano o mureína, acá sale, ¿eh? O también llamado mureína. Hay muchísimos, como comenta acá la fotocopia, este apunte, que hay mucho más de 100 peptidoglucanos distintos. Tiene una estructura básica química, que es esta, pero lo que más nosotros tenemos que saber cuando veamos diversidad biológica, que hay dos tipos de pared celular, que una define a las bacterias como gram positivas y otro como gram negativas. Gram es con M, es un apellido. No es de grande, sino de gram. Y no es positivo porque sean buenas y negativo porque sean malas, sino que son dos grupos que están definidos por la pared, nada más. No, tienen ese nombre, pero no tiene nada que ver si son buenas o malas, patógenos, no tiene nada que ver. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora pongámonos en la cabeza que tienen una pared celular de peptidoglucano o mureína. Otra cosa que no les dije, que estoy viendo acá, que se asocian, eso es importante cuando veamos síntesis de proteínas, que los ribosomas están asociados en la procariota. Están como uno al lado del otro, enganchados ahí, porque
En las procariotas pasa esto, como no hay un núcleo, el ADN no está en un núcleo encerrado, la información directamente sale del ADN y al mismo tiempo se está sintetizando la proteína. Entonces, eso se puede realizar gracias a que no hay núcleo y a que hay polirribosomas. En cambio, en nosotros no, en las eucariotas no. Lo que pasa es que tiene que salir la información genética, la información, sí, genética, no el ADN, sino que sale el ARN, tiene que salir del núcleo, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es ir hacia el ribosoma con todos los ARN para formar la proteína. Entonces ya no es lo mismo. Entonces acá lo que vamos a encontrar es polirribosoma, que es una diferencia importante, que se utiliza mucho para, como dice acá, destruir a las bacterias sin dañar al ser humano, por esta constitución de los ribosomas. Paso un cachito. Bueno, los ribosomas tienen dos estructuras. Los ribosomas tienen una parte grande y otra parte chiquita, ¿no? Hay una parte que se une al ARN mensajero para sintetizar la proteína, y hay una parte en donde se une el ARN de transferencia. O sea, que el ribosoma está formado por dos partes y esas dos partes se unen en la síntesis de proteína. Después están separados. Pasa que uno siempre piensa en el ribosoma y lo dibuja junto, unido, pero están separados. En realidad, se unen solamente para sintetizar la proteína, ¿no es cierto? Y esas partes tienen una característica porque tienen un peso, pero el peso no tiene la unidad ni de gramos, ni de medida, ni nada por el estilo, sino de Exberger. Ahí sale unidades, que el ribosoma bacteriano sería 70 Exberger, ¿sí? Para que tengan una idea, bueno, ahí después lo vamos a repetir, los ribosomas de las eucariotas serían de 80. O sea, ahí está haciendo referencia que son un poquito más grandes. Esta unidad se hace hincapié a dos cosas, al peso y al tamaño. Entonces, como una unidad diferente. Y está formado, estas dos subunidades están formados por una parte de ARN y otra parte de proteínas. O sea que el ribosoma está formado de eso. Es ARN ribosomal y proteínas. ¿Sí? Eso también va a ser igual en los ribosomas de las eucariotas, pero es distinto al tamaño, como está colocado acá, ¿no? ¿Qué podemos encontrar también en las procariotas? Fimbrias, pilis y también flagelos, que creo que está mencionado un poquito más adelante. Bueno, ¿qué son las fimbrias? Las fimbrias es toda la misma estructura en realidad, la fimbria, el pili, los flagelos. Los flagelos nada más que son largos, y generalmente son pocos, que lo utiliza la célula para moverse en medios acuosos. Las fimbrias son más chiquititos y están en mayor cantidad, ¿para qué? Para poder adherirse al sustrato. A sustratos, qué sé yo, quedan, no sé, en una piedra, en el escritorio, ¿sí? En nuestras manos. Lo mismo que se habla todo con el virus del coronavirus ahora, bueno, en las bacterias lo mismo, ¿sí? Uno por ahí se agarra una intoxicación y bueno, ¿por qué? Porque esas bacterias están adheridas a distintas superficies que si no hay una limpieza nos podemos contaminar. Y los pili es como son, como otras estructuras también parecidas a las fimbrias y a los flagelos, pero los pili vamos a ver que son estructuras que unen a dos bacterias y por ahí transmiten en un proceso que se llama conjugación plásmidos. Plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son otras estructuras de ADN
otras estructuras de ADN que no son el ADN, porque dijimos que las bacterias solamente tienen un cromosoma, ¿no?, de ADN. Pero pueden tener estos plásmidos, que son estructuras que se pueden pasar una célula con la otra, ¿no? Son como ADNs aparte, ¿no?, que no pertenecen a ellas, ¿no? Porque el ADN, este cromosoma único, no se puede pasar. Pero estos plásmidos sí. Están formados, la fibra, los pili y los flagelos están formados por distintas proteínas. Por ejemplo, la pilina para los pili y las fimbrias y los flagelos, fimbrina y flagelina. Eso también lo vamos a ver más en diversidad biológica, porque ahí nos vamos a detener mucho en lo que es en bacterias, ¿sí? Bacterias, ya vamos a ver muy específicamente cada una, cuál produce enfermedades. Así que yo estoy tomando mate, chicas, mientras que les explico. Bueno, entonces en resumen, cosas que vimos, cosas que vamos a ver. Glicocálix es lo mismo que glucocálix. Lo vamos a ver ahora en membrana plasmática, ¿sí? Que es una estructura que está por fuera de la membrana plasmática. ¿Lo tienen las bacterias? Lo tienen. La pared celular, dijimos, de peptidoglucano. Todas las una cosa importante que toman siempre. Todas las procariotas tienen pared, excepto uno nada más, un grupo, que se llama micoplasmas. Porque, ahí está, mico significa, me sale que nos estamos quedando sin tiempo. Se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite en su crono. Sigamos. Sigan, hasta que se corte. ¿Sí? Ahí después, si se llega a cortar, hacemos un trabajo práctico, ¿sí? Les digo por WhatsApp, y si no, seguimos. Entonces, como les decía, la capa está de peptidoglucano, ¿sí? La pared celular. Periplasma. ¿Sí? Periplasma es el espacio entre la pared celular y la membrana plasmática. ¿Contiene? Sí, contiene. Me estaba olvidando de eso. La pared celular, entonces, todos tienen pared menos micoplasma, que mico significa hongo. Entonces, antes pensaban que los micoplasmas eran hongos, pero bueno, después con toda la tecnología aparece que los micoplasmas son procariotas, pero no tienen pared. Tampoco tienen, los micoplasmas, perdón, sí tienen colesterol en su membrana, cosa que todas las procariotas no tienen colesterol. O sea, es una excepción de todo. Membrana plasmática. Todas las células tienen membrana plasmática. ¿Sí? No la duden con eso. Separa el citoplasma de la pared. ¿De qué está compuesta? Bicapa de fosfolípidos. Está compuesta por proteínas y por lípidos en su mayor contenido, digamos. Es lipídica. Citoplasma, sí, obviamente, es una solución coloidal, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa palabra coloides? Que es un sistema heterogéneo que tiene muchas inclusiones que vamos a ir viendo. En este caso, en las procariotas tienen proteínas, tienen los ribosomas, tienen hidratos de carbono, etcétera, ¿no es cierto? Es una solución. Una mezcla más que nada heterogénea. Los flagelos, como decíamos, de flagelina, para moverse, y las fibras y las pilis de pilina, para la conjugación, y para las fibras más que nada para adherirse a sustratos, etc. Para distintos sustratos. ¿Estamos bien hasta acá? No he escuchado ni un respiro de ninguna. ¿Están ahí?
Ah, yo digo a ver si se me cortaron y estoy hablando así Sí, sí, sola. sí. Bueno, vamos con las células eucariotas. ¿Estamos bien entonces? Hasta ahí. ¿Alguna duda? No. Bueno, No, por ahora que entiendo bien también. bueno. Vamos con las eucariotas, que más que nada esta fotocopia está orientada a eso, porque después, como yo les comentaba, diversidad biológica está todo más que nada de las procariotas. Y ya es como que se mete más de lleno ahí, en ese tema. ¿Por qué está más que nada eucariontes? Porque es todo lo que vamos a empezar a ver ahora. Eucarionte y todo, bueno, metabolismo, división celular, bueno, todo de eucariontes, y vamos a ir mencionando algunas diferencias, obvio, con procariotas. Bien, las eucariontes ya son más grandecitas. Dijimos que las procariotas son de 1 a 10 micrómetros, bueno, esta es de 10 a 30. Entonces, son más grandes, mismo por la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Que dijimos que se habían fusionado distintas células, entonces, bueno, se crearon células más grandes, por lógica. Digamos, si a vos te preguntan alguna vez, ¿qué es la diferencia entre procariota y eucariota? Son un montón, pero la principal es el núcleo. Eucariotas tienen el núcleo, ¿no? Es una membrana nuclear. Entonces, ahí ya marcás la primera diferencia. ¿Qué tiene el núcleo? Y bueno, tiene información genética, el ADN, que obviamente tiene sus diferencias, ¿no? Acá vemos una célula eucariota, más que nada animal, ¿no? Estamos viendo. En donde, ¿qué es lo que voy a encontrar? Y voy a encontrar sí o sí, vuelvo a repetir, la membrana plasmática. Con diferencia, sí, pero voy a encontrar la membrana plasmática como en todas las células. Y el núcleo, que acá se ve perfecto, el núcleo, y voy a encontrar una serie de membranas internas, que eso no lo vimos con procariotas. Bueno, todas esas membranas se llama sistema de endomembranas, porque son dos membranas que, si nos ponemos a ver, están formadas por la misma estructura de la membrana plasmática. Porque viene de eso, de la teoría de la endosimbiosis. Se han incorporado membranas con distintos tipos de células. Entonces, la estructura química de todas las membranas que vamos a ver metidas acá adentro tienen la misma composición química y estructura de la membrana plasmática. No es otra cosa extraña. Esto viene de lo mismo, ¿no? Mismo la membrana nuclear. ¿Qué voy a encontrar dentro del núcleo? Voy a encontrar el ADN. ¿El ADN de qué está formado? Acá dice cromatina, porque el ADN en las eucariotas tiene una cosa recontra importante, ¿no? Que lo que hace es condensarse o compactarse alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. ¿Para qué hace esto? Porque imagínate, son un montón de cromosomas en las eucariotas, no tiene solamente uno. Entonces, imagínate si estuviera todo descondensado, ¿cómo lo dividís? Es como si, yo siempre lo hago con la similitud de un hilo, ¿no? De coser. Imagínate si te lo vendieran todo o la lana, toda así desenmarañada, digamos, sin descompactada. No te lo podría vender. Sería medio complicado. Entonces, ¿qué te lo venden? Y te lo venden el hilo alrededor de unos tubitos. Bueno, ¿para qué? Para que te lo pueda vender, para que se pueda dividir. Bueno, acá es lo mismo. Para dividirse, el ADN necesita estar compactado alrededor de estas histonas, ¿sí? Ahí ya tiene otro nombre, que ya se le dice cromosoma. Pero la cromatina es cuando está descondensada. Que la cromatina, cuando está descondensada,
no se puede ver al microscopio porque es como ver una molécula y las moléculas no se pueden ver. Y es cuando trabaja. ¿Trabaja qué? Cuando trabaja cómo. Y bueno, dando la información para que el ARN copie y se produzcan las proteínas, se produzcan los lípidos, se produzcan los hidratos de carbono. Entonces, es como un libro abierto, la cromatina. O el libro abierto, ¿qué hace? Y podés leer. Si el libro está cerrado con candado, es cuando está condensado el ADN. No se puede leer, ¿pero qué? Pero se puede dividir. Entonces, ahí tiene funciones distintas. La mayoría del tiempo en las células, la cromatina, o sea, el ADN está como cromatina, está descondensado, para que se pueda leer la información. Pero cuando la célula se va a dividir, se compacta el ADN. También eso lo vamos a ver más adelante, hay muchas cosas para ver. La membrana nuclear tiene una estructura, digamos, de fosfolípido, pero es doble, como si fueran dos membranas plasmáticas. Como ahí tiene que pasar el ARN mensajero, lo que hizo la membrana nuclear en su evolución es crear poros. Tiene poros, ahí se ve, dice poros. Ahí. Poros. Entonces es mucho más fácil que pase el ARN mensajero. Ojo que el ADN nunca se mueve de acá, siempre está ahí en su casa. ¿Sí? El ADN siempre se queda en su casa, siempre está en cuarentena el ADN. Siempre se queda en su casa. ¿Sí? Nunca sale. Siempre está dentro de la membrana nuclear. El que va a salir con la información del ADN es el ARN mensajero. ¿Mm? El mensajero es el que va a salir por la membrana nuclear. Por eso le ayuda un poquito tener poros. Porque imagínate que son como dos membranas plasmáticas unidas. ¿Qué es lo que vamos en...? Ah, y otra cosa, me estaba olvidando. El nucleolo. El nucleolo lo que hace es sintetizar o hacer ribosomas. Tiene la información genética para hacer ribosomas. Eso es el nucleolo. Es una estructura dentro del núcleo. Como si fuera un nuclecito chiquito dentro del otro núcleo. Lo que vamos a encontrar fusionado directamente a la membrana nuclear, por eso siempre se dibuja esta estructura pegada al núcleo, es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, ¿sí?, es el que sintetiza proteínas si es rugoso, que ahí lo vamos a ver, ribosomas adheridos en la superficie. Y si no tiene ribosomas adheridos a la superficie, tiene síntesis, realiza la síntesis lipídica, entre otras funciones que vamos a ver. Hay otras funciones, pero la más, digamos, representativa es lípidos, pero también tiene otras funciones. Acá se ve el liso, ribosomas adheridos. Que voy a encontrar también el aparato de Golgi, que es como si fuera una fabriquita, yo siempre le digo, porque selecciona, empaqueta, une, bueno, un montón de funciones. ¿Para qué? Para que se produzcan enzimas, para que se produzcan hormonas, para que se produzca la hemoglobina, para que se produzcan los fosfolípidos, bueno, que son todas uniones con sustancias lipídicas, con sustancias proteínicas, generalmente o hidratos de carbono, también, ¿no? Acá voy a ver mitocondrias, estoy viendo mitocondrias que son estructuras que están formadas también por doble membrana y producen la respiración celular. Los lisosomas, que realizan la digestión celular, vacuolas, que en este caso lo que hacen las vacuolas están representadas como, es lo mismo, en los animales lo mismo sería vacuola que vesícula, porque serían las que transportan las proteínas y los lípidos a distintas partes de la célula o hacia afuera. Pero a la vegetal tiene una vacuola grande, ¿sí?, que vamos a ver. Citoesqueleto, importante, citoesqueleto que es
como dice bien ahí, le dice la palabra, es un esqueleto de la célula, o sea, produce el movimiento de todas las organelas y también el movimiento de las vacuolas, de las vesículas, y tiene distintas estructuras el citoesqueleto, ¿no es cierto? Tiene como que el citoesqueleto, hay estructuras que derivan de él, como por ejemplo los centríolos. Los centríolos producen el movimiento de los cromosomas en la célula animal. Los vegetales no lo tienen, pero en la célula animal lo vas a tener. Ojo que la célula vegetal sí tiene citoesqueleto, ¿eh? No es que no tiene citoesqueleto, sí tiene. Pero lo que no va a tener es centríolos. Y la vegetal también tiene mitocondrias. Lo que tiene la vegetal es que tiene cloroplasto para hacer la fotosíntesis. También vamos a encontrar peroxisomas, glioxisomas y diversas estructuras que ahora vamos a ir viendo con la fotocopia. Vemos la membrana plasmática y cortamos un poquito, así se pueden hacer el trabajo práctico. La membrana plasmática, ahí está. Es una membrana que tiene más o menos 7 o 9 nanómetros de espesor. Por eso se puede ver al electrónico, pero no al óptico. No se puede ver bien adentro. Es una barrera selectivamente permeable. Selectivamente permeable es lo mismo que semipermeable o permeabilidad selectiva. Son todos sinónimos. ¿Qué significa? Que puede entrar cualquiera libremente, adentro o afuera, cualquier sustancia libremente, no. No entra ni sale nadie, tampoco. Pero es una selectividad, ¿sí? Es como si fuera un patobica en un boliche que dice quién entra o quién no. O sea, podés entrar al boliche, podés salir del boliche, pero no entran todos ni salen todos, ¿sí? Pero alguien puede entrar. Bueno, la célula hace lo mismo, ¿sí? Es selectivo la permeabilidad. ¿Sí? Está formada por una bicapa lipídica de molécula de fosfolípidos, ¿sí? Colesterol también tiene, pero ojo, no tienen colesterol las procariotas, excepto micoplasma, que sí tiene, y las células vegetales tampoco tienen colesterol. Por eso cuando compramos un aceite de origen vegetal o alguna grasa de origen vegetal, no tiene colesterol, ¿cierto? Pero sí lo que viene de origen animal. Lo que hacen las moléculas de colesterol es regular la fluidez de la membrana, ¿sí? La fluidez de la membrana tiene una característica importante de la membrana plasmática, porque lo que es, digamos, la membrana plasmática no es ni sólida ni líquida, sino que es fluida. Y eso se lo da, es como un estado entre medio, y eso se lo da el colesterol, que aumenta la rigidez, le da orden a la bicapa. ¿Quién hace esto en la procariota y en la vegetal? Bueno, la pared. Por eso tienen pared celular. O sea, eso es lo que mantiene la estructura de la célula. Pero bueno, nosotros no tenemos pared, entonces la eucariota, digo. Entonces se lo da el colesterol, ¿no es cierto? Los fosfolípidos, recuerden que tienen una cabecita y dos colitas. Volvemos a repetir importante esto. Que miren el video de moléculas biológicas y ahí lo expliqué yo. La cabeza está formada por glicerol y el grupo fosfato. Y las colitas son dos ácidos grasos. O sea, que esto hace que, como adentro de la célula vos tenés medio acuoso, o sea, y el mayor porcentaje es agua. Y afuera también, porque si es un organismo procariota o unicelular, está en un medio acuoso.
y en nosotros somos pluricelulares y hay una matriz extracelular, un medio acuoso también entre las células, tenés medio acuoso. Entonces, no vas a tener contacto las colitas con ese medio acuoso, porque son ácidos grasos, son lípidos. Entonces, lo que hacen es que la cabecita quede hacia afuera y los otros fosfolípidos hacia adentro. Entonces se forma una bicapa. Gracias a que, digamos, y todo está ligado, ¿no? Gracias a que hay membrana y células, gracias a que están los fosfolípidos con esta estructura, hay membrana y así. Todo forma parte de un todo. Entonces todo esto tiene que estar así en su detalle para que haya vida. La cabecita es la parte hidrofílica, sería que tiene feeling con el agua, ¿no es cierto? Y la parte hidrófoba es la parte grasa, la parte que está dentro, por eso se le dice como si fuera fobia al agua, viene al agua, viene de eso, ¿no? Las palabras. Acá tenés, ¿ves? Cabezas hidrófilas de fosfato, glicerol también, y las colas hidrófobas de los fosfolípidos, más que nada la parte de ácidos grasos. Y en este caso tenés colesterol, o sea que podría ser una célula animal, obviamente, ¿no? ¿Ves que dice? Ausentes en procariontes, algunos protistas no tienen, y en las plantas, y me había olvidado de los hongos que tampoco tienen colesterol. Y las procariontes, excepto micoplasmas. También vas a encontrar proteínas de este tipo y de este. De este tipo son las llamadas integrales, que tienen un montón de funciones, la verdad. La función como más importante es transportar moléculas de un lado al otro, porque hay moléculas que no pueden pasar por acá, ¿sí? Hay moléculas que no tienen que ir adentro o tienen que salir y no pueden pasar por acá. Entonces necesitan una puerta de entrada, que alguien les abra la puerta, ¿sí? No pueden pasar así nomás. Entonces, la puerta son las proteínas integrales, que pueden ser canales, como que si fuera un túnel, que van pasando las moléculas por un túnel, o puede ser que sea una puerta. ¿Vieron esas puertas giratorias de los bancos? No sé si alguna vez han estado en esas puertas giratorias, o hay hoteles, qué sé yo. Por ahí acá en Mendoza no hay mucho, pero en otros lados sí. Que vos entrás y salís del otro lado. Entonces, bueno, puede ser que también pase eso, que la molécula se una y sale, se mueve la estructura, ya vamos a ver cómo, se mueve, lo vamos a ver mucho en hormona y en permeabilidad, entra por acá y cambia la estructura de la proteína integral y entra, y queda por acá, como si fuera esas puertas giratorias, ¿no es cierto? O puedes pasar por un túnel. Eso es más que nada la función de las proteínas integrales. Y también tenés proteínas periféricas, que más que nada van a estar en la parte interna, como bien se ve este dibujo que es de Curti, que las proteínas son ligadas, ¿no? Que también tienen sus funciones acá de autorizar qué molécula va a entrar. Serían ahí los patobiques, que les digo yo, ¿no es cierto? A ver quién va a autorizar la entrada para que entre tal sustancia. Y lo que veo acá es una serie de pelotitas azules, que las veo acá, las veo ahí. Esta está unida a una proteína y esta está unida a un fosfolípido. Bueno, tienen diferencias. Las partes azules son azúcares, se dice oligosacáridos. Oligo, el prefijo oligo, se lo encuentran por ahí. No hace falta que esté con la palabra sacárido, pero puede ser que esté en otra palabra. Bueno, oligo significa poco, ¿sí? Poquitos. Si lo veo, lo cuento, ven que hay 1, 2, 3, 4, o sea, los podés contar con los dedos, lo podés contar, son contables rápidamente. Son azúcares. Bueno, esos azúcares, cadenitas de azúcares, los podés tener unidos a una proteína, y eso tiene el nombre de
proteína. Entonces todo esto se le dice grupo glucoproteína. Cuando están unidos a un fosfolípido se le dice glucolípidos. Estos dos, la unión de estos dos, para decirle en conjunto, se llama glucocálix, es el famoso glucocálix, que tiene tiene un montón de funciones, pero una de las más importantes es también, como ya les comentaba de las proteínas integrales, es reconocer las sustancias que van a querer entrar. O sea, si acá viene una hormona, ¿sí? Entonces va a hacer un primer contacto con este glucocálix. Entonces el glucocálix lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, va a emitir un mensajito y va a decir, a ver, ¿puede entrar o no puede entrar? Y ahí se van a desencadenar reacciones químicas para ver si esa sustancia puede entrar o no. Importantísimo es el glucocálix también, porque es el que, es como si fuera, yo haga todas metáforas, pero es para que se entienda, es como si fuera el DNI de la persona, ¿sí? Es un número. Si viene una célula del sistema inmunitario y ve esta célula, ¿cómo reconoce que es nuestra del mismo cuerpo o es un bicho ajeno? Por ese glucocálix, ¿sí? Por esa identificación, ¿sí? Ahí se da cuenta, no, este es una bacteria, es un virus, algo hay que hacer, y ahí aparecen todas las células del sistema inmunitario, o dice, no, es nuestra, listo, sigamos, procede, sigamos nuestro viaje. Entonces, importante también lo vamos a ver en el sistema inmunitario, importantísimo, esa parte es re linda. Bueno, acá tienen otro dibujo, también dibujado diferente, pero es lo mismo, es también distinto. Y acá aparecen distintas funciones del glucocálix. Bueno, reconocimiento molecular, que es la que yo les dije, y antígeno, que es eso, no les dije la palabra antígeno, pero es eso, antígeno es cuando reacciona con el sistema inmunitario, ¿no es cierto? Entonces, esa es la palabra antígeno, es algo ajeno que va a reaccionar con el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario lo va a tomar como algo que no es propio para luchar contra ello. Y también forma parte de la adhesión, célula con célula, en un tejido, ¿no? Porque están en la parte externa. La membrana plasmática se le dice, hay una estructura que es como un modelo, ¿no? Se le dice modelo del mosaico fluido. En 1972 se le puso esa estructura, porque yo les comentaba que no están duras esas proteínas y esos fosfolípidos, sino que fluyen, ¿no? Van y vienen dependiendo de lo que sucede. Acá tenemos una célula animal también, muy lindo el dibujo, también es de Curtis. Y acá vemos una célula vegetal, que ahí ya tiene distinto, si bien es muy parecido todas las estructuras, pero voy a encontrar la gran vacuola, esa que yo les comentaba, los cloroplastos que realizan la fotosíntesis, y la pared celular de celulosa, que acá no es de peptidoglucano, sino que es de celulosa en la célula vegetal, que es un polisacárido. Entonces ahí ya tenés una diferencia también importante. En los lisosomas no se encuentran muchos lisosomas dentro de la célula vegetal, porque la función la tiene la vacuola, entre algunas otras funciones. La vegetal también tiene mitocondrias, también tiene ribosoma, el retículo endoplasmático y todo eso. Bueno, chicas, a ver si podemos empezar con trabajo práctico. Para arriba. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo ninguna pregunta. Bueno. No, ninguna. Perfecto. Bueno, ahí ya les